A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Inicie el día bien informado. El mejor noticiero de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Estimados televidentes, bienvenidos a una emisión más de su noticiero Telesucesos. Un día como hoy. Hubo un niño en Arabia Saudita que quedó huérfano y fue adoptado por sus familiares que pertenecían a una tribu de mercaderes. Aquel joven pudo viajar en caravanas que recorrían Etiopía, Yemen, Persia y otras regiones del Medio Oriente. Cuando llegó a la adolescencia, aquel muchacho que se llamaba Mahoma trabajó como agente comercial de una rica viuda y lo hizo con tanto éxito en todo sentido que contrajo matrimonio con ella al poco tiempo. Pero Mahoma sintió que ninguna religión, ni siquiera el cristianismo, era auténticamente monoteísta. Y un día contó una experiencia mística. Su trabajo como viajero y agente de caravanas comerciales lo llevó a tener contacto con distintas religiones y estuvo a punto de hacerse cristiano. Dijo que el ángel Gabriel se le había aparecido para traerle los mensajes de Dios y que habría de dictarle las normas que deberían estar en un libro sagrado llamado el Corán. Surgió entonces una nueva religión absolutamente monoteísta y sus seguidores empezaron a ser perseguidos. Para garantizar la seguridad de sus fieles y su propia vida, Mahoma decidió viajar a la ciudad de Yatrib, que desde entonces cambió su nombre por Medina. Medina quiere decir ciudad del profeta. Y este viaje, conocido como la Égira, se inició un día como hoy, 16 de julio del año 622. Este día se conoce como el primero de la era musulmana, y con esta religión, como con todas, dicen que los seres humanos siguen buscando, más allá de las estrellas, los milagros que podrían hacer sus propias manos. Detrás de las noticias. Titulares. Especial del arquitecto Sixto Durán Ballén por el centenario de su nacimiento, cuarta parte. En salud hablaremos de cómo vencer el temor al futuro. Segmento de opinión, la Cordicom está de más. En política internacional, efemérides. Los editoriales serán de Pedro Velasco, Jueces de Aperro, José Hernández, Cuba se sacude del yugo comunista, y Ramiro Ruiz, Medios Públicos de Comunicación del Ecuador. A continuación les presentamos un capítulo más del arquitecto Sixto Durán Ballén en la inauguración de las instalaciones de Telesucesos. Hace más de 20 años, en mayo de 1993, iniciamos nuestras actividades y contamos con la grata presencia en su día inaugural del presidente constitucional de la República del Ecuador de ese entonces, arquitecto Sixto Durán Ballén. Él fue uno de nuestros invitados más importantes como primer mandatario de nuestro país, conjuntamente con varias autoridades militares, civiles y eclesiásticas. En el programa de inauguración de esta estación de televisión y radio, que comenzó sus actividades como una empresa dedicada al campo de la comunicación, el arquitecto Sixto Durán Ballén dedicó un discurso muy emotivo para todas las personas presentes en el día de la inauguración de este medio de comunicación, que por más de 20 años ha sido un medio que ha cumplido en su accionar con estrictas normas morales y ha sido consciente de la función que un medio de comunicación debe desempeñar en la sociedad. Telesucesos, difundiendo contenidos de cultura, salud y valores nacionales. Directos televidentes, buenas noches. Canal 29 de Telesucesos les da la más cordial bienvenida al programa de inauguración precisamente de su estación y además de su radioemisora 101.7 Radio Sucesos. Estamos esperando la presencia del arquitecto Sixto Durán Ballén, presidente de la República, y de otros miembros de nuestro país. Amigos televidentes, les damos la más cordial bienvenida esta noche, el lunes 8 de 1995, donde se realiza la inauguración de Canal 29 UHF Telesucesos, el mejor canal en banda UHF. En este momento estamos esperando la cordial visita y la inauguración que él realizará del arquitecto Sixto Durán Ballén, presidente constitucional de la República del Ecuador. También estarán personalidades de gran importancia, tanto estatales y como privadas.
Nos encontramos con doña Susana Durán Ballén. Quisiéramos que usted nos dé una expectativa del Canal 29 a futuro. Pues realmente les deseo los mayores éxitos, que Dios los acompañe, todo el profesionalismo que tienen, que salgan adelante y que realmente lo que necesitamos en el país es más competencia, ¿no? Y tener más amplitud de poder ver mayor número de canales y de programas. Al parecer la comunicación ha cambiado en los últimos años. Hemos tomado conciencia del papel que juega el comunicador en la sociedad. Así es, y felicito a la mujer también aquí presente. Para mí es un orgullo poder estar siempre con más mujeres metidas en el ámbito de la comunicación, del periodismo, y igualmente les deseo mucho éxito. Y en este canal felicito pues para que siga adelante la mujer también trabajando. Muchas gracias, doña Susana. Así es, amigos, de este momento acaban de informarme y ha llegado nuestro presidente de la República, el arquitecto Sixto Durán Ballén. Vamos con las imágenes de inmediato. El Constitucional de la República, la autoridad más alta de este gobierno ecuatoriano, el presidente de todos los ecuatorianos, ha acudido a una cita de Canal 29 para hacer su festejo, su fiesta de inauguración. En este momento se encuentran haciendo los honores de rigor todas las autoridades militares y civiles por la llegada del arquitecto Durán Ballén. Estamos esperando que se encuentre preparado todo para realizar el arribo del dueño del canal, que es el arquitecto Fernando Najas. En ese momento se encuentra arribando al Canal 29 el arquitecto Durán Ballén. Buenas noches. Damos la más cordial bienvenida al arquitecto por su arribo al Canal 29. Pues este es un signo de importancia, un signo de honor para nuestro canal, el haber sido pues hecho o presentado aquí con el honor de su presencia. Vamos a dar inicio a la inauguración oficial de Canal 29. Adelante. Constitucional de la República, señores embajadores y cuerpo diplomático, autoridades civiles, militares y eclesiásticas, señoras y señores, buenas noches y bienvenidos a la inauguración del Canal 29 UHF Telesucesos y de la radioemisora 101.7, frecuencia modulada estéreo Radio Sucesos. Palabras del señor Presidente Constitucional de la República, arquitecto Sixto Durán Ballén. Señores miembros del Gabinete Ampliado, autoridades civiles, militares, eclesiásticas, señores propietarios, promotores del Canal 29, señoras, señores. Es grato para el Presidente de la República acudir a eventos como este. Unas veces para firmar un contrato de una obra de importancia, otras para entregar una obra, muchas veces ni siquiera ejecutada por el gobierno, pero en beneficio del país, otras veces para asistir a un acto cultural, a un acto de tipo diplomático, en fin, todas estas ocasiones en las cuales al presidente le toca que asistir para presenciar el ir dando paso a paso en este proceso de progreso social y económico del país. Y ciertamente este es uno de ellos. Pero grato adicionalmente este evento porque se trata del éxito de un amigo, un colega, un alumno. Parecería mentira que hace pocos días, cuando tratábamos de un grupo de los profesores de empujar un poco de ideas en
la nueva juventud, la nueva camada de arquitectos. Parece, digo, hace pocos días y hoy pensar que el arquitecto Najas inclusive ya se proyecta a través de una siguiente generación, a través de sus hijos, en esta realización, no solo de 4 líneas en un papel, sino que esas 4 líneas en el papel han tomado aquí la verdadera razón de ser al tomar la tercera dimensión de la realidad, como en este caso. Grato es, por lo tanto, presenciar el éxito de los amigos, de los colegas, de los alumnos. Creo que esta debería ser una ocasión para hacer algunas reflexiones adicionales. La televisión es un medio relativamente nuevo. Yo mismo creo que fui el primero en la campaña de la alcaldía del año 70 de utilizar este medio para efecto de hacer llegar un mensaje a la ciudadanía de lo que podía ser la alcaldía de una ciudad. No son muchos años aquellos, aunque pudiera parecer largos, pero parece que fue apenas antes de ayer, por no decir ayer mismo. Pero posiblemente por el hecho de que es un medio que creció rápidamente y que un medio que fue nutrido, como nos lo acaba de decir Vicky, un poco por las empresas extranjeras, ha ido adquiriendo una serie de facetas que yo diría que no son ni típicas de nuestra sociedad, de nuestro modo de pensar, de nuestro modo de ser cristiano, sino que inclusive han comenzado a ser algunas de las razones por las cuales súbitamente en el país se esté presentando tanta violencia y tanta acción realmente que está comenzando a ser un poco ejemplarizadora de la sociedad contemporánea ecuatoriana. El otro día me decía un pariente mío que la escena de un reciente secuestro fue una copia en papel carbón de algo que se vio en la televisión. ¿Y por qué hago esta reflexión? Precisamente haciéndome eco de las palabras de Vicky. Porque yo creo que es tiempo tal vez que la propia acción televisora, que el propio medio se autoimponga. Yo no voy a hacerlo porque no es esa mi labor. Que se autoimponga el propio medio algún tipo de censura, no para ser mojigato, ni mucho menos, sino para salvar un poco a nuestra sociedad futura, para salvar un poco a la juventud, a la niñez, que está tomando día a día, programa por programa, si hasta en los dibujos animados ya aparece la violencia, escenas de falta de respeto a la naturaleza humana y otras por el estilo. De manera que yo creo que debo aprovechar, como presidente de la República, como alguien responsable de todos los aspectos del desarrollo nacional, debo preocuparme también por la moral que parece que la estamos perdiendo en el país. Y la televisión nacional puede ser un excelente medio para precisamente lograr aquello, para poder elevar más el nivel de la cultura y de la realización de nuestros conciudadanos. Y es por esto que aplaudo las palabras de Vicky, que ha llamado a una superación y está diciendo precisamente que busquemos lo propio y que no nos dejemos llevar adelante por lo ajeno. Y esa quizás fue efectivamente, Vicky, una de las razones por las cuales, luego de alguna observación que la creí del caso, el poder sancionar la ley de televisión, porque creíamos que eso les permite a ustedes, a los medios, no a nosotros, a ustedes, buscar un modo de elevar el nivel. El día de hoy, el Reverendo Padre ha comenzado este acto con una bendición, con la bendición de vuestros equipos y la bendición de quienes van a operar estos nuevos servicios de una televisora y de una radio. Y si en algo debe significarnos a nosotros esa bendición y ese acto, más allá de la rutina
de un servicio más, en este caso un servicio religioso, si algo debe significar, digo, debe ser el que nos haga reflexionar de lo que estos medios puedan ser en el desarrollo futuro de nuestra sociedad, de nuestro país. Parte de lo que estamos viendo de destrucción es precisamente eso de que esa rapidez con que hemos crecido en la comunicación nos ha hecho quizás tomar como ejemplo lo que en otras partes ya se está comenzando a ver que es la causa del deterioro que indudablemente nuestra sociedad ha tenido en las últimas décadas. Quizás para muchos de ustedes pueda asombrar estas palabras, puedan quizás reflexionar una especie de conservadorismo, no, absolutamente, pero si se trata de usar la palabra en su verdadero sentido y lo que se trata es de conservar la moral ecuatoriana, yo creo que en buena hora que se las diga, es mi obligación. Felicito nuevamente, Fernando, ustedes, toda la familia, a quienes contigo hacen esta acción nueva, con quienes han tenido esta idea de contribuir al proceso de desarrollo del país, y le deseo mucho éxito a la nueva televisora, a la nueva radiodifusora, pero un éxito que sea distinguido por el bien obrar. Muchas gracias. Hemos procedido al brindis inaugural. Esperamos haber contado con la presencia y la compañía de todos los amigos televidentes. Como podemos observar, estamos en el brindis inaugural, que nos acompañan aquí altas dignidades de la vida política del país. Guayaquil tiene una señal. Ahorita la tiene como señal de prueba. Y pasé la hoja así, ahí se empieza. Pasé la hoja así. Una participación importante. Así es, amigos, esto es lo que somos, Canal 29 UHF Telesucesos. Ustedes han visto la diversidad de programación, educativo, cultural, cotidiano y además la diversidad en cuanto a quienes llegamos, a ustedes, desde los más pequeños a ustedes los más adultos. Canal, ¿cuál es la familia Canal 29? Ya hice unos comentarios, me parece muy lindo, deseo todo éxito, pero si le hago la entrevista a usted va a tener que dársela a todos. Solo que le ha parecido nuestro canal, ¿cómo le pareció nuestra familia 29? Muy bien, gente muy joven, ¿eh? ¿Cuál es el proyecto que le da, el futuro que le da a nuestro canal? Mucho éxito, mucho. Le agradecemos por estar aquí, muchísimas gracias.
Segunda parte del noticiero Telesucesos, opinión de importantes personajes de la actualidad nacional en política, economía, salud y educación. Estos meses y de alguna manera teniendo un poco más de estabilidad frente al COVID, conociéndolo más, ya la mayor parte de personas está vacunándose ya o está accediendo ya al proceso de vacunación, el futuro empieza a tener nuevamente de alguna manera una forma. Hasta hace algunos meses atrás el futuro se nos vino tan incierto que había muchas personas que empezaron a tener un temor frente a lo que podía ocurrir en el futuro, pensamientos fatalistas frente a lo que estaba sucediendo y a lo que se venía inmediatamente. Y es que tenemos que tener en cuenta algo. Los seres humanos tenemos la capacidad de proyectarnos hacia el futuro, de pensar qué es lo que puede ocurrir en aquellas situaciones que no las conocemos todavía, pero tendemos, gracias a este pensamiento abstracto que tenemos la posibilidad de llenar esos vacíos del no conocer lo que puede ocurrir y completarlo con ideas, con pensamientos de lo que nosotros quisiéramos que eso fuera. Esta posibilidad que tenemos como seres humanos nos permite tener de alguna manera un pensamiento optimista frente al futuro, frente a lo que podemos hacer, plantearnos metas, plantearnos desafíos, plantearnos diferentes situaciones que nos van a permitir actuar frente al futuro inmediato. Aceptando indiscutiblemente que hay situaciones que están fuera de nuestro control, que no vamos a poder cambiarlas ni regularlas, pero sí aquellas acciones inmediatas que implican directamente nuestro actuar en cada una de las facetas de nuestra vida. Y esto es normal y esto es algo importante para el ser humano porque le permite plantearse objetivos y plantearse metas. Sin embargo, en ocasiones y después de todos estos meses de tanta tensión que hemos vivido producto justamente de la pandemia, a muchas personas este futuro se les ha venido de una manera incierta. Y eso hace que se empiece a generar un temor desmedido frente a lo que puede ocurrir en el futuro. Este temor en ocasiones viene acompañado por ideas, por pensamientos fatalistas, por incertidumbre, por desesperanza. Y aquí podemos encontrar e identificar dos polaridades frente a estos pensamientos fatalistas. Por un lado, aquellas personas en las cuales estos pensamientos están invadiendo recurrentemente toda su vida, es decir, se traducen en pensamientos obsesivos de temor frente a lo que puede hacer en el futuro o lo que puede ocurrir en el futuro. Y por el otro lado, en cambio, este temor al futuro puede inmovilizar tanto a la persona y puede estar muy vinculado con algún cuadro depresivo. Ambas situaciones, ambas condiciones, este temor y esta obsesión frente a lo que puede ocurrir en el futuro y por otro lado esta desesperanza frente a lo que puede estar pasando en ese sentido, genera en las personas una inmovilidad frente a lo que puede hacer, genera un sentido de desesperanza, de angustia, de tensión tan grande que no le permite mirar más allá de ese cuadro negro en el cual se está desenvolviendo, que es necesario. Entonces, en ese momento, es necesario pedir ayuda. Un acompañamiento psicológico, un acompañamiento terapéutico le va a ayudar a la persona a identificar aquellas situaciones que están fuera de su control, aquellas situaciones que no va a poder manejarlas, pero le va a ayudar también a tener un sentido de realidad, a reestructurar nuevamente esos pensamientos, a llenar otra vez esos vacíos que decíamos del no conocer con propósitos, con metas, con objetivos que le permita a la persona ir avanzando, irse proyectando hacia un aspecto determinado. No podemos vivir en la incertidumbre. El ser humano necesita plantearse metas, el ser humano necesita plantearse objetivos y el temor al futuro impide justamente el que las personas puedan avanzar. Muchas gracias.
opinión. Bienvenidos. Podríamos decir que ya desapareció un programa de televisión. Al parecer, esa puede ser la interpretación de muchas personas que vieron el programa en el debut y en la despedida. Lo que sí cabe y vale la pena tomar en cuenta es lo siguiente. Cuando hacen la ley de comunicación, ya el momento de terminar la aprobación, se les ocurre introducir al entonces legislador correísta de Loja, exalcalde Castillo, se le ocurre introducir el texto que tiene que ver con una especie de bodrio que tenía que haber nacido de la ley, la Cordicom. Y evidentemente, en la forma de proponerlo, parecía traer dentro del concepto legal el perfil del personaje que han de poner para perseguir a los periodistas. Y además, para violar nuestros derechos humanos a estar informados y que nadie más que cada una de las personas tome sus propias y saque sus propias conclusiones y escoja a quién escuchar, pues. Ese es el concepto fundamental. Si ha de hacerse una ley, más allá de que varios han dicho, la mejor ley de comunicación es la que no existe. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando de pronto, a decir del propio gerente del canal, me refiero al canal incautado, el canal TC, qué es lo que ocurre? Dice el gerente: perdimos la batalla, nos ganaron, les dice al periodista Luis Eduardo Vivanco y a Buscán, perdimos la batalla. ¿Qué significa eso? ¿Quién estaba interesado en que salga? Muy pocos ciudadanos, el 8.tanto%, de ese 8.tanto, es decir, tantas personas. A ver, esa discusión, por último, cuantitativa, o esa conversación cuantitativa está ahí. En términos personales, como usuario, en el buen sentido de la palabra, de los medios de comunicación, para escuchar opiniones diversas, en términos personales, yo lamento que hayan salido del aire. Lamento que ese grupo ínfimo, minúsculo de personajes, haya podido casi convertir en víctima al más grande victimario que tiene el Ecuador, como es el señor Issa. Issa no es un personaje ni siquiera convencido de lo que es nuestra tierra y nuestros orígenes. Él es una especie de adorador del Tahuantinsuyo. No es el personaje que además tiene ningún derecho para estar poniendo agenda a nuestra sociedad. 820 personas de su comunidad lo eligieron. ¿Nos representa? No nos representa. Yo creo que ese es un gran ejercicio para los días venideros. ¿Me representas? ¿Quién te ha dicho? Pero lo que me llamó la atención es la presencia de la presidenta del Cordicom, recientemente nombrada, porque en algún medio de comunicación expuso su criterio respecto de lo que se dijo en el programa. Y el sector oficial, de acuerdo al criterio del presidente de la República, no debe estar en eso. Alguna declaración más o menos en ese sentido he escuchado al señor Bonilla, que es el secretario de Comunicación. A ver, el Cordicom existe. Yo creería que si no hay ley, no existe. Y si existe, ¿qué hacían esa cantidad de funcionarios que incluso, creo que usando el buen término, les ha puesto el adjetivo de pipones? ¿Qué hacían? ¿Qué hacen? Pero cuando el presidente de la República deroga el reglamento, no es un mensaje cualquiera, es una acción contundente. Para mí, esta ley no existe y voy a presentar un nuevo proyecto de ley. Así que los puntos de vista de la Cordicom han estado de más en este evento, porque de alguna manera recoge la actitud de los que se fueron,
recoge la actitud de los que motivaron la existencia de ese organismo pernicioso y absolutamente incompatible con los derechos humanos, derechos a los que tenemos los ciudadanos, de discernir, de escoger, de leer, de ver, de estar pendiente de los medios de comunicación y escuchar a las personas que dan sus opiniones. Así que, ¿existe la Cordicom en este momento? Yo creo que esa es una gran interrogante, porque cuando el presidente deroga el reglamento, ese es un mensaje claro. Para mí, eso no existe. Qué gusto haber estado con ustedes. Global Hoy con Alan Carney. El mes de julio de cada año nos trae el recuerdo de dos fechas cuya trascendencia es siempre digna de destacar por todas las implicaciones que a partir de ellas se dieron, mucho más allá del sitio donde se suscitaron. El 4 de julio de 1776 se celebra la independencia de los Estados Unidos de América tras su victoriosa guerra de independencia del poder colonial británico. Y el 14 de julio de 1792, el recuerdo simbólico de la rebelión del pueblo de París y de Francia contra la monarquía absoluta de los reyes capetos, expresado en el asalto y la toma de la Bastilla, una prisión que albergaba prisioneros políticos del régimen monárquico. Con mucha razón, se podría decir que la celebración de estas dos fechas debería ser más o menos igual que cualquiera de las muchas independencias que se han producido en unos 200 países del mundo. Sin embargo, la rememoración de ellas adquiere un sentido diferente por sus orígenes y sus consecuencias. Ya a lo largo de los siglos XVI y XVII, en varias partes de Europa, pero particularmente en Inglaterra y en Francia, se había generado un importante proceso de elaboración filosófica en torno al eje fundamental de la gestión política, el poder. A esta corriente de filósofos y pensadores políticos que finalmente postularon la nueva y revolucionaria idea de los límites del poder, se la conoce como la Ilustración y tendrá un impacto profundo y duradero en el futuro de las ciencias políticas, pero sobre todo en las vidas y en las ideas de muchos millones de personas, en ese momento y en el futuro. En efecto, será en estos dos países donde, a través de un documento fundacional, sus constituciones, se consagrarán una serie de principios que muchas veces los asumimos como algo normal, natural y lógico. En lo esencial, hablamos de una supremacía de la ley sobre la voluntad individual del gobernante, hablamos de un poder acotado y limitado por la propia ley, hablamos de una división e independencia de poderes para evitar la concentración del mismo, del reconocimiento de unas libertades y derechos fundamentales para cada individuo, establecidas de manera explícita y clara en la ley, y que la legitimidad y la soberanía del poder radican en el pueblo. La extraordinaria idea de establecer límites legales al poder es posiblemente el paso más significativo y más audaz que se ha dado en torno al tema del poder en toda la historia humana registrada. Durante 10.000 años, el poder había sido ejercido por los gobernantes, llámense faraones, hijos del cielo, césares, reyes o monarcas, sin ningún tipo de limitación a sus prerrogativas y decisiones. De manera general, el gobernante se había aliado al poder religioso para reclamar un manto de derecho divino para ejercer el gobierno. Naturalmente, el corolario a tal carácter divino sería que resistirlo u oponerse a él sería una forma de herejía susceptible de las nada despreciables sanciones que tal condición generaba. De una u otra forma,
este carácter absoluto del poder fue la forma universal de gobierno en todo el mundo durante todo ese tiempo. De hecho, todavía lo es en muchos sitios. Las excepciones a esta universal regla fueron poquísimas y por lo general breves. El extraordinario experimento democrático ateniense, pese a sus limitaciones, no duró más allá de 70 años en su ejercicio. La República Romana oligárquica dio paso al imperio. Las ciudades libres medievales europeas fueron finalmente subyugadas por los nacientes reinos e imperios absolutos. El episodio de los varones ingleses imponiendo su carta magna al rey Juan fue más bien anecdótico, pues desde 1215, cuando se firma la Carta Magna, fue esporádicamente aplicada en las relaciones políticas al interior del reino. No se puede, sin embargo, restarle su enorme significado como semilla de libertades futuras y de la noción del Parlamento, el espacio donde se pudiera buscar los acuerdos necesarios para lograr un gobierno efectivo. Para todos aquellos enfrascados en la triste práctica de denostar y condenar a la sociedad occidental, criticando y condenando todas y cada una de sus instituciones y creaciones, tanto en el campo de la ciencia, de la técnica, como en el de la política, les recomendaría la lectura que un muy notable libro de Steven Pinker, que lleva por título En defensa de la ilustración, pudieran hacer. Estoy seguro que saldrán, si son capaces de dejar de lado el fanatismo y su consiguiente ceguera intelectual, muy enriquecidos con un caudal abrumador de información bien documentada y contextualizada. Volviendo a las puertas del siglo XIX, a estos dos eventos que cada julio recordamos, sus consecuencias han moldeado en buena medida la práctica política del mundo occidental en su búsqueda de sociedades democráticas abiertas, regidas por la ley y respetuosas de sus principios esenciales de libertades y de derechos individuales. Esas sociedades libres han sido capaces de enfrentar y derrotar en su momento a las muy graves amenazas que los totalitarismos han presentado durante el siglo pasado. El fascismo italiano y el nazismo alemán fueron derrotados decisivamente tras una guerra terrible en 1945, en la que esos principios y valores estaban directamente amenazados por doctrinas de superioridad racial absolutamente inequitativas y discriminatorias. El totalitarismo marxista soviético, tras una larga guerra fría, declaró su bancarrota moral y económica en 1992. De ninguna manera significa que se haya logrado crear una conciencia mundial sobre esos principios esenciales que la Ilustración propusiera hace más de 250 años. Una buena parte de los países del mundo hoy continúan bajo regímenes autoritarios y absolutos, sin ningún tipo de principios sobre el respeto de los derechos humanos y libertades de sus ciudadanos. Es gloria indiscutible de la sociedad occidental el desarrollo de estos valores y de este respeto intrínseco a la persona humana. Ninguna otra cultura del mundo, en ningún momento de su historia, ha sido capaz de crear el conjunto de principios y valores que la sociedad occidental ha aportado al mundo. Es probable que no haya sido tan eficiente en la difusión de sus ideales y de sus principios, pero ese al fin del día es un pecado venial. Tampoco cabe descartar que las estructuras sociales en otras sociedades, por su propia naturaleza, no estén dispuestas a asumir unos valores y unos principios ajenos a ellas. Las culturas orientales suelen ser en extremo jerárquicas, lo que vuelve más difícil la adopción de un sistema más amplio e igualitario. Pero al final del día, el clamor mundial en torno a la igualdad ante la ley, a la igualdad de oportunidades y al respeto por las personas por sobre la arbitrariedad estatal deberá ser atendido. Cuando así suceda, esas sociedades se unirán en la recordación de estas dos fechas, el 4 y el 14 de julio de cada año. Muchas gracias.
Editorial. Jueces de Aperro, por el doctor Pedro Velasco Espinosa. El calificativo no lo pongo por estar referido al alcalde que inició sus labores haciendo gala de su cariño por los cariñosamente llamados peludos, al extremo de comparecer con su mascota a entrevistas de prensa y regalar uno de ellos a la asamblea. No se ha visto al animalito, a buen seguro que se lo robó algún legislador también de Aperro. Uso el coloquial término para calificar a los jueces que favorecen con burdos fallos al burgomaestre de Marras, haciendo tabla rasa de los mandatos legales y de las más elementales reglas del procedimiento jurisdiccional. Avalo mi acotación con los textos siguientes que ilustran mejor que mis palabras los desafueros del juez Soto que acolita a la juez Domínguez, ambos cortados con la misma tijera. Valiente y frontalmente escribe el editorialista del diario El Telégrafo, Jessica Jaramillo, en la edición del sábado 10, que lo copio al pie de la letra. Lo resuelto por el juez Soto es una vergüenza. La inexistencia del acta de sorteo y la agilidad de su despacho nos recuerda al caso Chucky 7, donde la justicia actuó a la medida de los poderosos. Todo esto mientras que los ciudadanos comunes debemos insistir permanentemente que despachen las causas. La cronología del proceso revela que la solicitud de medidas fue ingresada el 7 de julio a las 8:41 y rotulada como cobro de honorarios. A las 10:58 el actuario sienta la razón de que se trata de una acción constitucional y cambia la rotulación. Luego el juez dispone extraer el sistema TANGE de la sentencia emitida por la jueza Domínguez, transformar el texto de la demanda a formato digital y ordena se remita a su mail. A las 12:31 se sienta la razón del ingreso por parte del funcionario que recibió la causa de unos correos electrónicos que no constan en la demanda. A las 13:07 ingreso de archivos en flash memory y a las 13:08 el juez Soto otorga las medidas cautelares a favor del exalcalde. Así el juez Soto en tiempo récord falló contra norma expresa que manda la improcedencia de medidas cautelares autónomas cuando se trate de la ejecución de órdenes judiciales, artículo 27, actuación que pone en riesgo la seguridad jurídica, pilar del Estado ecuatoriano. A los jueces corrompidos que ultrajan la razón de ser de la justicia se suman abogadillos sin conciencia de mente ratonil, como les hubiese llamado el doctor José María Velasco Ibarra, quienes ofenden con su malhadado ejercicio profesional la majestad del foro. Por doctor Pedro Velasco Espinosa. Cuba se sacude del yugo comunista. José Hernández, 4 Pelagatos. Los mamertos, que son legión, son iguales y están por todos lados, no tienen remedio. Hay en redes algunos que dijeron que Cuba tiene cobertura de salud universal, aborto legal, educación gratuita, derechos laborales dignos, y se expusieron a que otros los devuelvan a la realidad. Cuba, les respondieron, no tiene libertades, elecciones libres, empleo, combustible, comida, medicinas, vacunas y sufre de apagones. Esa penuria, precisamente, ha generado un hartazgo generalizado y llevado a los cubanos a las calles para exigir libertad y el fin de la dictadura comunista. La escritora Wendy Guerra, entrevistada por el sitio 14ymedio.com, explicó lo que está ocurriendo. Llegamos a un tope de resistencia, de tolerancia. Además, no hay una economía ni buena ni mala. No existe plan económico. La gente, dice ella, se está muriendo de hambre, literalmente. Wendy Guerra acuñó la frase que ha dado vueltas hoy profusamente en redes. De tanta hambre que pasamos, nos comimos el miedo. Los videos publicados en Twitter muestran una rebelión callejera masiva, como no se recuerda en Cuba desde hace 27 años, cuando se produjo el maleconazo. En las calles está el pueblo llano, mujeres, hombres, muchos jóvenes, que hace tiempo dejó de creer en el credo revolucionario y gracias a las redes sociales está mucho más conectado con las dinámicas mundiales. Las carencias afectan a todo el mundo, pero esos jóvenes, en especial, no tienen perspectivas de futuro de ninguna especie.
Además, el coronavirus privó a los cubanos de parte de las divisas del turismo, que ayudaba a muchos a paliar la ausencia de recursos. Y se convirtió en un tema de enorme preocupación, ya que según la Universidad Johns Hopkins, la curva de contagios y muertes está en aumento. El hartazgo no es una sorpresa para el aparato comunista. En febrero pasado apareció la canción Patria o Vida de Yotuel Romero, de Smeser Bueno, Gente de Zona y los raperos Michael Osorbo y El Funky, que se convirtió en los hechos en una suerte de himno de cambio. Todo está dicho en esa canción: el engaño, las pistolas y las palabras que ya nada significan, 62 años de dictadura, el hastío, el hambre, la migración, las mentiras, el adoctrinamiento, la represión, la revolución maligna, el cansancio de oír patria y muerte, la desesperanza, el deseo de un nuevo sueño, de otra vida. Los autores fueron perseguidos, prueba irremediable de que ese régimen ni puede ni quiere cambiar. Los videos muestran las fuerzas represivas, uniformadas o de civil, golpeando a los manifestantes y llevándoselos ante la mirada atónita de los otros, que apenas oponen resistencia. Y también hay videos que muestran a mujeres, madres, hermanas, esposas, inquiriendo por sus hijos, hermanos o esposos. El secretario general de la OEA recogió en un tuit una lista de detenidos y desaparecidos presentada por el Movimiento San Isidro, una organización que reagrupa a los intelectuales de la disidencia cubana. Las manifestaciones muestran que es la sociedad civil la que se encuentra movilizada y en forma absolutamente pacífica. Y muestran a un régimen que no vacila en llamar a la guerra civil, cortar el Internet, mentir vilmente en sus canales de propaganda, usar a los detenidos como rehenes y mantener un discurso de victimización repetido por todos los mamertos que lo defienden en el continente, incluido el presidente mexicano López Obrador. En contraste, el presidente de Uruguay, Luis Lacalle, tildó a Cuba de dictadura que obviamente no respeta los derechos humanos. El presidente de Estados Unidos se refirió a lo sucedido de manera más bien tibia. El referente paradisíaco de mamertos y devotos del socialismo del siglo XXI quedó otra vez al desnudo como la gran farsa que es. Y ahora ese pueblo indefenso se encuentra frente a un aparato que ha perfeccionado las técnicas de represión durante décadas y frente a un presidente que nadie eligió, Miguel Díaz-Canel, que dio la orden de combate para que sus fuerzas represivas y sus matones traten al pueblo en la calle como enemigos en plena guerra. José Hernández, 4 Pelagatos. Medios públicos de comunicación del Ecuador, por Ramiro Ruiz. Ecuador tiene en la actualidad una ley de comunicación que ha permitido la manipulación de la información. Como principal herramienta tomada la censura previa, es decir, el poder de la Secretaría de Comunicación del Gobierno Nacional que sancionaba las publicaciones de noticias y editoriales. En la década descarriada, los medios privados y algunos periodistas fueron castigados por el delito de ejercer la libertad de prensa. En los periodos del gobierno correísta, a los medios públicos y privados los colocó en una balanza, los públicos como medios de propaganda, manipulación de la información y despilfarro, y los privados liquidados como empresas, enjuiciados y castigados con multas imposibles de pagar. Rafael Correa incautó algunos medios de comunicación y los utilizó para sus fines políticos, uno de ellos terminar con la libertad de información. El pueblo sufrió las consecuencias lamentables del ruido informático que venían de dos bandos, el bando del gobierno y el otro de los medios privados. El gobierno de la revolución utilizó periódicos, radios y estaciones de televisión para divulgar la imagen del caudillo y los milagros del socialismo del siglo XXI. Esos medios de comunicación todavía están en manos del gobierno actual. Por ejemplo, El Telégrafo, El Tiempo, Ecuador TV, TC Televisión, Gamavisión, TV Legislativa, Teleciudadana, El Ciudadano, Ecuador, Educa Pública, FM Andes, Telesur.
Los medios masivos influyen directamente en la opinión pública y el debate. Son importantes en las discrepancias de ideas y en la comprensión de la realidad social que vivimos. Los gobiernos populistas han tenido amargas y trágicas experiencias tanto en Europa de épocas anteriores como en los países latinoamericanos. El populismo es violencia y exasperación que monopoliza la demagogia extremista, impulsa el rencor y el odio. Basta recordar las cadenas nacionales de las sabatinas fastidiosas y el invento de los héroes de viento, así como las publicaciones gratuitas de los diarios El Telégrafo y El Ciudadano que regalaban en las tiendas, supermercados y farmacias. Por supuesto, nadie leía esos periódicos. Hace algunos años Jaime Chávez Granja, miembro fundador de la Casa de la Cultura y por algunos lustros director del diario El Comercio, escribió acerca del periodismo y el análisis de los problemas políticos, económicos y sociales. Su palabra es actual, porque todavía no se han resuelto los problemas que alteran el avance del desarrollo y el bienestar. Aquí exponemos algunas ideas suyas. Construir en lo político, construir en lo económico, construir en lo social y sobre todo impedir energéticamente la destrucción de los valores morales. Esta es la consigna para las nuevas generaciones y esta es también la consigna para quienes hacen los análisis desde las columnas de los periódicos o desde todos los medios de información colectiva. Entre las invenciones de los tiempos modernos, el periodismo es una de las que más ha contribuido para la civilización y el adelanto del género humano. El problema ha sido de siempre. La inteligencia tuvo que luchar en forma asidua contra la tradición sedienta de esclavos y de esclavitud y con los poderosos que se alejaron de las normas razonables. Los amos absolutos han sido enemigos de la libertad de pensamiento, lo que a su vez significa que un pensamiento libre debe estar en todo momento en contra de los déspotas. Y si el periodismo debe ser tribuna de un pensamiento libre, el periodismo no puede menos que ser el adversario implacable de todos los tiranos y de todos los absolutismos. Un periodismo que se desvíe de este camino de lucha es pobre y mezquino. Un periodismo que se acomode a todas las imposiciones, sean justas o no, vive de la miseria y distante de toda grandeza. Actualmente se está debatiendo una nueva ley con el objetivo de defender la libertad de pensamiento y expresión. El país espera una ley sencilla, poderosa y práctica. Recordemos que el propósito de un gobierno no es convertirse en un empresario público. A la democracia y a los gobiernos democráticos no les hace falta manipular empresas propias de medios de comunicación social para defender las libertades. Más bien son un estorbo peligroso. Una decisión fundamental del actual gobierno será la de poner a la venta los medios y recuperar recursos que los pertenece al pueblo ecuatoriano. Por Ramiro Ruiz. Y así finalizamos una emisión más de su noticiero Telesucesos. Manténgase en la sintonía de nuestra programación y no olvide seguirnos por nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Telesucesos, en Instagram como @telesucesos_, en Twitter como @telesucesos29, en YouTube como Telesucesos HD y también por nuestra página web www.telesucesos.net. Hasta la próxima. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.